Buenas noches, profe. El día de hoy vamos a explicar sobre seguridad de la red y mantenimiento de la red. Tenemos la criptografía. Es una disciplina que utiliza técnicas de algoritmos, esta que nos permite para proteger la comunicación y los datos. Hay varios tipos de criptografías. Existe la criptografía de clave, que esta es la que genera un mecanismo de emisor y receptor que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Tenemos también la criptografía de claves asimétrica. Este mecanismo se emplean dos tipos de claves relacionadas matemáticamente, una pública que está cifrada y una privada. Solo esta le permite ingresar y no hay inconveniente. El remitente cifra la clave pública del destinatario y solo la clave privada en este puede decodificarlo. Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo donde tenemos las dos, que son prácticamente lo mismo. Una que está encriptada, viene simplemente ingresa al usuario, y la otra que es privada, que es la que tenía la del multifactor, y esta nos permite conectarnos. La tercera es la gestión de claves criptográficas. La función de esta es un conjunto de procesos cruciales para proteger las claves usadas en sistemas simétricos y asimétricos. Esta es una gestión débil, ya que compromete toda la seguridad. Tiene una normativa de ISO IS 11770 y la ISO IS 18031, que es de generación. También tenemos la función hash criptográfica. Esta función convierte una cadena de datos de cualquier longitud en una salida de hash de longitud fija. El uso es firmar las firmas digitales, códigos de autenticación de mensajes MAC y sistemas de comprobación, que es la detección de corrupción de datos, y la normativa que se utiliza es para ISO IS 10118. Los principios de seguridad de la información y sus usos. Tenemos aquí la confidencialidad. Esta garantiza que los usuarios o los datos revelen la parte que no está autorizada. La técnica es cifrar hacia datos legibles y sin la clave. La integración de los datos. Esta garantiza que los datos no sean sido modificados o corruptos. La técnica son códigos de autenticación en mensajes de MAC. Tenemos la autenticación de identidades. Esta verifica la identidad de remitente, revisa el conocimiento de un secreto, y la técnica de sistemas simétricos, que firman digitales protocolos de conocimiento de cero. Tenemos también lo que es la firma digital. Esta verifica la autenticidad de los datos, confirma el origen y que no haya sido alterados. Las técnicas son esquemas basados en algoritmos asimétricos. Y la última es el no repudio, que garantiza que el emisor y el receptor no puedan negar haber enviado o recibido el mensaje. Y la técnica para esta es las firmas digitales. Cabe aclarar que tenemos también algoritmos en los criptográficos, en los cuales es un proceso matemático para codificar un texto. Entonces tenemos el algoritmo de claves simétricas conocidos como DEX, Data Encryption Standard, y AES, Advanced Encrypted Standard. Los algoritmos de clave pública conocidos se utilizan como el RSA, Reverse Samir Assembly, y SC, criptografía de curva épico. La criptografía de curva elíptica, la SC, es una técnica de clave pública que utiliza curvas elípticas, creando claves más rápidas y pequeñas y eficientes. La normalización de la criptografía está sujeta a intensos esfuerzos de normalización. Normas internacionales como la ISO y la IEC para condensar conocimientos y garantizar la seguridad e interoperabilidad de la tecnología. Tenemos la criptografía de clave simétrica y la clave secreta.
La criptografía asimétrica o clave secreta es el método más antiguo y rápido de descifrado. Los principios, esta se utiliza una única clave secreta para cifrar el mensaje transformado en un plano o texto cifrado, y para descifrarlo volver a transformar el texto cifrado en un plano. El mecanismo es el emisor y el receptor deben poseer y utilizar exactamente la misma clave. Los detalles de esta es que la clave es una sola. Tenemos también la criptografía de clave públicas, que son las asimétricas. La criptografía de clave pública o asimétrica esta resuelve el problema de la distribución de claves al usar un par de claves asimétricas relacionadas. Los principios se utilizan un par de claves, una clave pública que se comparte abiertamente y una clave privada que se mantiene en secreto. En el mecanismo, lo que cifra es una clave del par, solo puede descifrarse con la otra. Las características de estas es que son dos claves, ¿sí? Una privada y una pública. La velocidad es más lenta, ya que la simetría requiere de mayor presencia computacional. El uso principal es intercambio seguro de claves, firmas digitales y el no repudio y el cifrado de correos electrónicos. En algoritmos comunes se utiliza la RSA, la SC y Diffie-Hellman. Las ventajas de la clave: no requiere un canal seguro previo para la distribución, ya que la clave pública puede compartirse con cualquiera. Tenemos la autenticación integrada de datos y certificaciones. La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario o dispositivo de entidad antes de permitir el acceso a un sistema de red. El propósito es asegurar que quien dice ser realmente es quien es. El mecanismos comunes, algo de saber es la contraseña o el PIN, algo que tiene es la tarjeta inteligente, token o de seguridad, o es dispositivos móviles para códigos de un solo uso. Algo que eres, como datos biométricos, como huellas, reconocimiento facial, la voz, autenticación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del doble factor de autenticación. Entonces el usuario ingresa la clave, luego, ingresa usuario y contraseña. Luego ya que hace la verificación, luego envía un código de verificación, ya sea, hay tres maneras de hacer la verificación, ya sea por teléfono, por un mensaje de texto, por llamada por correo y adicional por la aplicación del multifactor. Es una aplicación que se instala ya sea en el teléfono, asociada al correo electrónico y te llega como verificación. Y una vez ya se verifica la autenticación, entonces ya genera un acceso en el sistema. La integridad de datos. Esta garantiza que los datos no se hayan sido alterados, modificados o corrompidos de forma no autorizada y sea internacional o accidentalmente desde el momento en que fueron creados o transmitidos. El propósito de esto es confirmar que los datos recibidos son exactamente los mismos que los datos enviados. El mecanismo clave se utiliza funciones hash criptográficas y códigos de autenticación, mensajes de MAC, para crear una huella digital única del mensaje. El emisor calcula el hash del mensaje original y lo envía junto al mensaje. El receptor vuelve a calcular el hash del mensaje recibido. Si los dos hash, el enviado y el cálculo, coinciden, la integridad está garantizada. Tenemos la certificación. La certificación en el contexto de la seguridad de la red generalmente hace referencia al uso de certificados digitales o certificados de claves públicas para vincular una identidad con una clave pública y permitir la confianza en las transacciones asimétricas. El propósito de esto es establecer confianza y autoridad en las comunicaciones de la clave pública. Los componentes son una clave, un certificado digital y una firma. Esta certifica la clave pública, permite que las entidades sean más específicas.
El uso principal son fundamentales para los protocolos SSL, TLC, que son utilizados en los HTTPS, para asegurar que un navegador está comunicado con el servidor de la web legítimo y no con un impostor. ¿Qué es un firewall? Los datos fluyen dentro y fuera de los dispositivos a través de lo que llamamos puertos. Un firewall es lo que controla lo más importante y no permite pasar a través de esos puertos. Puede considerarse como un guardián de seguridad de pie de la puerta, comprobando que el ID de todo lo que intenta entrar y salir. Para la mayoría de los equipos normales o redes domésticas, el firewall debería permitir muy poco tráfico entrante. Sí procede rara vez en motivos legislativos, como otros dispositivos tengan conectado su dispositivo a red domésticas no solicitadas. Tenemos varios tipos de firewall. En este caso tenemos el firewall de red, el firewall basado en hosts, firewall de hardware, firewall de software, firewall interno, firewall distribuido, firewall perimetral, firewall de nueva generación, NGFW, firewall filtrado de paquetes, puerta enlace a nivel de circuito, firewall para aplicaciones web, proxy firewall, firewall inspección de estado. Aquí vamos a explicar cada uno de los firewall y su clasificación. Entonces tenemos la clasificación por sistema protegido, que son los de alcance. Estos son los firewall de red y los firewall basados en host. El firewall de red protege toda una red o segmento de red, generalmente en un dispositivo dedicado que se coloca en el perímetro de la red para controlar tráfico entre red interna o internet. Y el firewall basado en hosts protege un único dispositivo. Es una aplicación de software que se ejecuta directamente en el sistema operativo del host, controlando el tráfico de entrada y salida del sistema específico. Tenemos la clasificación por factor de forma, implementación, el firewall de hardware y el firewall de software. El firewall de hardware es un dispositivo físico dedicado que ofrece un alto rendimiento, baja latencia y se utiliza principalmente para proteger grandes redes o perímetros. El firewall de software es la aplicación que se instala en un servidor o un PC estándar y se usa tanto para firewalls basados en hosts como para firewalls en red virtuales, en entornos de nube o virtualización. Tenemos la clasificación por ubicación en la red. Entonces tenemos el firewall perimetral. Este está ubicado en el límite, perímetro de una red interna o la red externa, es decir, el internet, actuando como la primera línea de defensa. Tenemos el firewall interno, que está colocado dentro de la red interna, en la intranet. Se utiliza para segmentar la red, protegiendo sus redes críticas, como la red de servidores de otras subredes internas. Firewall distribuido, una arquitectura de seguridad donde la función del firewall no reside en un único dispositivo, sino está distribuido en varios puntos de control, comunicando firewall de red, firewall basados en hosts gestionados centralmente. Tenemos la clasificación por método de firewall, tecnología. Los firewall de filtrado de paquetes es la tecnología más básica, examina solo la cabecera de cada paquete, la IP de origen, destino, puerto y protocolo, y aplica reglas estáticas sin considerar si el paquete forma parte de una conexión existente. El firewall de inspección de estado. Este es el estándar actual. Rastreará el estado de cada conexión de red activa. Solo el primer paquete de una conexión requiere una revisión de reglas. Los paquetes permiten automáticamente si coinciden con el estado.
Y por último tenemos puerta de enlace de nivel de circuito. Esta opera en la carpeta de la sesión. Una vez que se establece una conexión inicial, el firewall valida que las sesiones sean legítimas, pero no inspecciona el contenido del tráfico. Es rápido, pero ofrece menos control que un proxy. Tenemos también el proxy firewall. Actúa como un intermediario proxy para el tráfico de aplicaciones. Establece dos conexiones separadas, cliente proxy y proxy servidor. Inspecciona el tráfico en la capa de aplicaciones, que es la capa 7, ofreciendo la mayor seguridad al examinar el contenido. El firewall para aplicaciones web, que es la WAF, un tipo de proxy diseñado específicamente para proteger servidores web y aplicaciones web de ataques comunes basados en la web, como inyecciones SQL o cross-site script, inspeccionando el tráfico HTTP y HTTPS. El firewall de nueva generación, el NGFW, combina las funciones de inspección de estado de capacidades avanzadas de la capa 7. Esto incluye un control de aplicaciones, detección, instrucciones IPS, inteligencia de amenazas y análisis profundos de paquetes de API. Tenemos también los ataques comunes en la seguridad de las redes. Estos son intentos maliciosos de interrumpir, acceder, modificar o distribuir la red o los recursos que los son accesibles a través de ellas. Se clasifican generalmente por su objetivo y la técnica utilizada. Tenemos el ataque de interrupción, Denial of Service, DOS. Esos ataques buscan hacer que un recurso de red, servidor, aplicación, ancho de banda sea inaccesible para sus usuarios legítimos. La denegación del servidor 2. El ataque inunda un objetivo con tráfico o soluciones para agotar un recurso. La denegación del servidor de distribución DDoS utiliza múltiples sistemas infectados como botnets para lanzar el ataque 2 simultáneamente, haciendo que sea mucho más potente y difícil de mitigar, ya que el tráfico malicioso proviene de muchas fuentes diferentes. Tenemos los ataques de accesos y captura de información. Estos ataques buscan obtener acceso no autorizado a los recursos de la red o probar datos confidenciales. Tenemos el escucha y sniffing. El atacante interpreta y captura el tráfico de datos que viaja a través de la red, ya sea paquetes, sin que el usuario se dé cuenta. Tenemos la suplantación. El atacante se hace pasar por una entidad legítima. Tenemos el IP spoofing. Cambia la dirección IP del original a un paquete para ocultar la identidad del ataque. Tenemos el ARP spoofing. Este ataque falsifica la dirección MAC para redirigir el tráfico de red a otros hosts a través de su propia máquina, permitiendo la escucha o la alteración de los datos. Tenemos el ataque de contraseñas. Estos intentos de descubrir contraseñas. Tenemos la fuerza bruta. Probar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta. Tenemos también la direccionario. Probar contraseñas comunes y palabras de direccionario. Tenemos la MIT-M. Esta es Man in the Middle. Este es el ataque que interpone subtácticamente entre los puertos que se comunican, interpretando y a menudo interactuando de comunicación de los puertos LOCEP. Y por último tenemos el phishing, que es el atacante que hace pasar por una entidad de confianza en un correo electrónico o mensaje para engañar a la víctima y que revele información confidencial,
ya sean como contraseñas, datos bancarios. Tenemos ataques de modificación y ejecución de código. Esos ataques buscan alterar el funcionamiento de los sistemas o ejecutar códigos maliciosos. Ataques o modificación y ejecución de códigos. Estos ataques buscan alterar el funcionamiento de los sistemas o ejecutar códigos maliciosos. Tenemos la inyección SQL, exploración de vulnerabilidad en aplicaciones web, que permiten a un atacante insertar códigos maliciosos en consultas bases de datos o lo que permite ver, modificar o eliminar datos. Tenemos el Cross-Site Sprint. XSS es una inyección de script malicioso en sitios web confiables. El script se ejecuta en el navegador del usuario final que visita el sitio. Tenemos el malware, software diseñado para causar daño o explotar sistemas. Tenemos los virus, se adjuntan en un archivo legítimo y se replica. Tenemos los gusanos, que se replican y se propagan de forma automática a través de la red. Tenemos el ransomware. Este cifra los datos del usuario y exige un rescate para su liberación. Tenemos los troyanos, se disfrazan de software legítimos para obtener acceso a sistemas. Tenemos el Zero Day Exploit, uso de una vulnerabilidad del software que aún no se ha conocido por el fabricante ni tiene un parche disponible. Estructura de mantenimiento de redes. La infraestructura de mantenimiento de redes se refiere al conjunto de herramientas, protocolos y sistemas diseñados para supervisar, controlar y optimizar el rendimiento y la disponibilidad de todos los dispositivos y enlaces de la red. El modelo de mantenimiento y gestión de las redes más comunes se basa en el protocolo SNMP, Simple Network Manager Protocol, y consta de los siguientes componentes clave. Primero, sistema de gestión de red. Es el centro de control de infraestructura y mantenimiento. Su función es una aplicación de software a menudo instalado en un servidor dedicado que centraliza la monitorización, recopilación de los dispositivos, los analiza y presenta la información al administrador. La tarea clave es recopilar los datos, envía solicitudes y los dispositivos para obtener información del estado. Tenemos los análisis que almacena datos históricos para tenderizar y analizar la capacidad. Y tenemos las alertas que genera notificaciones. Tenemos el agente de gestión, Manager Agent. Es el software que se ejecuta dentro de cada dispositivo administrativo, ya sea dentro del router, el switch, el servidor o la impresora. La función actúa como un intermediario entre la NMS y los recursos del dispositivo. Recopila información localmente y la pone en dispositivos NMS. La tarea clave esta es la respuesta a soluciones donde responde las peticiones del NMS con los datos solicitados, y el envío del evento genera notificaciones espontáneas y las envía al NMS cuando ocurre un evento crítico. Un puerto se cae o alcanza el 90%. Tenemos los dispositivos administrados. Son todos los componentes de la red que contiene un agente de gestión y pueden ser monitorizados o controlados. Ejemplo, el router, el switch, el firewall, el servidor, puntos de acceso inalámbricos. La base de información de gestión es la repositorio de datos que define los parámetros de gestión disponibles en un dispositivo. Su función es una base de datos virtuales estructurada que contiene objetos específicos que pueden ser monitoreados o configurados. La identificación es que cada objeto dentro del MIB es identificado de forma única mediante un OID, Object. Y tenemos el protocolo de comunicación, SNMP. Es el lenguaje estándar utilizado para intercambio de información entre el NMS y los agentes. La función define el formato de los mensajes y las operaciones que se pueden realizar, como el GET, SET y el TRAP, para asegurar que todos los componentes de la infraestructura puedan interactuar correctamente.
Por otro lado, tenemos el mantenimiento de la red, que son protocolos y estructuras de la gestión de red. Los términos SNMP, SMI, MIP y ASN hacen referente al conjunto de estándares y herramientas que se utilizan para el mantenimiento y la gestión de redes. Network Manager, que permite la administración de los servidores, configurar y controlar dispositivos en una red. Componentes claves para el mantenimiento. El SNMP, este es un protocolo de la capa de aplicación para la gestión de monitoreo centralizado de dispositivos en una red, como routers, switches, impresoras y servidores. Funciona como un gestor NMS, consulta a los agentes en los dispositivos, usa un puerto de 161 para consultar y 162 para el trap y alertas. El propósito de este permite obtener estadísticas como el uso de la CPU, el tráfico de interfaces, detectar fallos y configurar dispositivos. Tenemos la MIB, Manager Information Base, que es una base de datos jerárquica como un árbol, que contiene la información que se puede gestionar en un dispositivo de una red. ¿Cómo funciona? Define los objetivos administrables para cada dispositivo y contando un paquete de estado en una interfaz. Por ejemplo, una IMB 2 RFC 1213 define objetivos comunes para interfaces y sistemas. Tenemos la SMI, Structure of Manager Information, estructura de información de gestión. Esta es una regla que define cómo se estructuran y nombran los objetivos dentro de una MIB y las reglas para presentar los datos de la NSMP. El propósito de esto es asegurar que los IMIs de diferentes fabricantes sean compatibles y entendibles para cualquier gestión. Y por último tenemos la ASN, Abstract System Notation 1. Es un estándar para describir estructuras de datos utilizado por el SMI para definir el formato de los objetivos de la MIB. Su propósito proporciona un lenguaje formal para describir los tipos de datos y las estructuras que se intercambian en SMP. Mi opinión personal, es importante saber y conocer las amenazas que presentamos día a día al aceptar contratos en aplicaciones. También debemos tener cuidado en lo que subimos en redes, ya que este guarda en la información en la nube y podemos quedar expuestos a amenazas cibernéticas. En lo personal, es muy importante saber que de cada amenaza y saber cómo contraatacarlas o prevenirlas. En mi caso, utilizo el multifactor, ya que es una doble verificación y me permite generar una verificación de autenticación, ¿sí? Y me permite a su vez tener mi información segura. Es interesante cómo hay personas tan capaces de crear programación para el avance humano, pero para salvar vidas, pero también hay gente que las utiliza para destruir nuestra información. Esa es mi opinión personal.